Buen día, compañeros, profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre la tala ilegal en la Amazonía peruana y soluciones comunitarias del curso de Medio Ambiente y Ecología. Los integrantes somos Ana Salas Paredes y quien les habla Eric Jogya Núñez. Somos del grupo F con la docente Magda Rosa Velázquez. Si hablamos de tala ilegal, tenemos que entender de que la tala ilegal es uno de los factores contaminantes y uno de los grandes impactos económicos, sociales y ambientales que tenemos a nivel de Perú. Afecta directamente a la ODS número 13, que es Acción por el Clima. La tala del Perú al 2020, según los datos del Ministerio de Justicia, en el 2022 indica que al 2020 la deforestación ilegal fue de más de 203.000 hectáreas, eh, que representa la cifra más alta de los últimos 20 años. Si vamos a hablar de las regiones más afectadas, tenemos que hablar de Loreto, que es el epicentro de la tala ilegal, con alrededor del 60% de los casos totales. Luego viene Madre de Dios con el 36%, Ucayali con el 17%. Esto según la EIA, que también nos da que el Perú pierde anualmente 138.728 hectáreas de bosques amazónicos por la deforestación ilegal. El Estado también genera y hace presencia para poder mitigar esta acción ilegal. Es CERFOR la principal entidad que se encarga de generar responsabilidad, generar planes y monitorear esta tal ilegal. Tenemos que hablar de consecuencias también. Las consecuencias son económicas, políticas, ambientales y sociales. Actualmente, ahora voy a hablar de económicos y políticos. La tala amazónica produce alrededor de 250 millones de dólares anuales, convirtiéndose en una economía ilícita, en la economía ilícita más lucrativa del país junto a la minería ilegal. Osinfor indica que el 60% de la madera inspeccionada en Loreto y Ucayali presenta indicios de ilegalidad, quiere decir que viene de la tala y la deforestación sin ningún control y lo único que causa es la contaminación. La deforestación ilegal alcanzó más de 203.000 hectáreas al 2020, la cifra más alta según el Ministerio de Justicia, y además organizaciones como el Global Witness indica que se genera una especie de lavado de madera. ¿Qué es eso? El lavado de madera indica de que el Estado ha identificado que el 40% de la madera que se comercializa tiene documentos oficiales que de alguna manera han sido extraídos, han sido fraudulentos, y esto genera de que con esta documentación que no es legal se pueda comercializar de alguna manera formal esta madera producida. Otro impacto es el impacto ambiental. El impacto ambiental, hablamos de ecosistemas. Tenemos cuatro grandes regiones: la región Ucayali, cuyas ciudades críticas son Atalaya, Coronel Portillo, Aguaitía, y los ecosistemas afectados son los bosques humedales y tropicales. La región de Loreto, el epicentro de la contaminación ilegal, tenemos el Nauta, Requena, Tachiyacu y la cuenca del río Nanay, siendo esta principalmente afectada tanto por la minería ilegal de sus insumos, así como la deforestación y toda su maquinaria. Los ecosistemas afectados son los bosques aluviales y las terrazas amazónicas. La región Madre de Dios, Las Piedras, Laberinto y Tambopata. Los bosques amazónicas de alta biodiversidad son los ecosistemas principalmente afectados. Por último, la región Amazonas, la zona crítica Bagua y Condorcanqui, afecta a sus bosques tropicales montano y bosque húmedo. Luego tenemos que hablar de consecuencias y causas. Entre las causas es que el 40% de la pérdida de bosques anuales viene de la tala ilegal. A su vez también que el 60% de la tala ilegal de madera incautada viene de este, entre comillas, lavado de madera con documentos oficiales. El Estado tiene una débil presencia, una débil institucionalidad, y además los actores y gobernadores que fomentan la corrupción genera que la tala ilegal sea presente y sea un movimiento económico de alto impacto en esta región. Consecuencias. La deforestación como la principal consecuencia. Tengo que repetir el número, que es de 138.728 hectáreas de bosques que se deforestan, que se destruyen anualmente en el Perú. La economía. La tala ilegal tiene un impacto económico en el PBI y también en los ingresos de los gobiernos locales y regionales. 250 millones anuales por el comercio de tala ilegal.
Además, en un ámbito social sabemos que los casos han aumentado. Las bandas, las organizaciones, los pobladores, el dinero ilícito, el lavado de dinero hacen que los problemas sociales, los conflictos se generen porque muchos van a querer usar el mismo recurso natural. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Elizabeth Salas Paredes y yo les voy a hablar sobre los actores involucrados, ¿no? Primeramente serían las comunidades indígenas, ¿no? Porque ellos defienden su territorio, pero a la vez son afectados por invasiones y la tal ilegal, ¿no? También las mafias madereras, ¿no? Que organizan extracción, transporte y venta, ¿no? Y operan con permisos falsificados. Y el mismo Estado, ¿no? Como OSIFOR, UNCIFOR, CEFOR y gobiernos regionales, ¿no? Que es por su débil fiscalización, por la falta de recursos. Y por último, la población local, ¿no? Que a su vez es afectado por esta situación, pero a su vez trabaja de esta situación. Siguiente diapositiva. A continuación les voy a hablar sobre la propuesta de solución. Primeramente, la vigilancia comunitaria organizada, ¿no? Del mismo pueblo. La capacitación en manejo forestal y sostenible, ¿no? Con la selección de especies y un monitoreo constante del proceso de extracción y transporte de los mismos árboles y la reforestación. También con una economía alternativa, ¿no? Y sostenible. Por ejemplo, con la producción de castaña, cacao, turismo vivencial y aceites esenciales, ¿no? Pero sin perjudicar al medio ambiente, ¿no? Y que sea real. También con la restauración de bosques degradados, ¿no? Con la reforestación con especies nativas en parcelas pequeñas e incentivos económicos por servicios ecosistémicos. Siguiente diapositiva. Nuestro mensaje central es ver cómo se destruye la Amazonía indigna, pero también nos recuerda que protegerla es una responsabilidad compartida. Las comunidades sufren, pero sus soluciones nos dan esperanza y nos llaman a comprometernos como ciudadanos, porque proteger la Amazonía no es una opción, es una responsabilidad de todos nosotros. Siguiente diapositiva. En conclusión, podríamos decir que la tala ilegal sigue destruyendo nuestra Amazonía, pero con las comunidades, como las comunidades demuestran que con la organización y la vigilancia sí es posible poder protegerla. Por eso es clave apoyar sus acciones, ¿no? Y exigir un control continuo de nuestros árboles, ¿no? Denunciar cualquier actividad ilegal que afecte nuestros bosques. La Amazonía es vida, cultura y equilibrio, y su cuidado es esencial para nuestro futuro. Si actuamos juntos, lograremos mantener una Amazonía viva, segura y un futuro seguro para todos nosotros. Porque al final de cuentas, proteger la Amazonía es proteger nuestra propia vida y juntos sí podemos marcar la diferencia. Amazonía vida, futuro seguro, defender el bosque es defender la vida. Siguiente diapositiva. Como pueden ver, aquí están nuestras referencias y eso sería todo. Muchas gracias.